¿verdad? Dispuestos a seguir aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Dios, pues vamos a ver el 10º libro, ahora sí, de el Antiguo Testamento, que es Segundo de Samuel. Bien, eh, este libro, Segundo de Samuel, ¿verdad? Dice que el autor no se conoce. Probablemente fue Gad y Natán los que lo escribieron. La fecha de su escritura probable fue entre el 2010 y el 931 antes de Cristo. Sin embargo, el libro no tuvo forma final, sino varios años después, posiblemente entre el 930 y el 722 antes de Cristo. Este libro abarca un periodo de alrededor de 40 años, ya que durante estos 40 años reinó el rey David en Israel. Aunque Samuel no vivió durante el tiempo de los acontecimientos del reinado del rey David, el libro recibe su nombre porque Samuel fue quien ungió a David como rey. Siendo David el personaje principal de este libro, Segundo de Samuel. Como sabemos, Segundo de Samuel es la continuación del libro Primero de Samuel. Esta narración de la vida de David continúa cuando es coronado rey de Israel a la muerte de Saúl. Segundo de Samuel cubre la mayoría de los 40 años en que David reinó en Hebrón y Jerusalén. Como dato, Saúl también reinó 40 años. En la Biblia hebrea, primero y segundo de Samuel son un solo libro, ya que cubren la historia continuada de los tres personajes principales, como son el último juez de Israel, que fue Samuel, el primer rey de Israel, que fue Saúl, y David, que es el segundo rey que tuvo Israel. Se desconoce el lugar donde fue escrito este libro de Segundo de Samuel. Se cree que probablemente fue en Israel donde se escribió. Este libro de Segundo de Samuel fue destinado a los israelitas. La vida del rey David domina el libro de Segundo de Samuel. David reina en Judá 7 años y 6 meses, y luego su reino es con 6 meses, y luego su reino es reconocido por un Israel unificado sobre el cual reinó 33 años en Jerusalén y sobre todo Israel y Judá. Como vemos, entre los 33 y los 7 son los 40 años que yo les mencioné más antes que él reinó en Israel. Sí, 7 años nada más, ¿verdad? En Judá, porque recordemos que el rey David primeramente fue coronado ungido como rey en Hebrón y solamente estaba reinando sobre la tribu de Judá. Sí, las otras tribus estaban, en esas tribus estaba reinando Isboset, el hijo de Saúl, porque Abner, el general del ejército, lo nombró rey, ¿sí? Entonces, por eso ahí se cumplen los 40 años, los 33 y los 7. Durante esta transición, la capital es trasladada de Hebrón a Jerusalén, donde se encuentra el Arca del Pacto. Las victorias militares de David expanden los límites de la tierra prometida, y sus triunfos llevan a la nación a la cúspide de su poderío. Sin embargo, en mitad de su reinado, los triunfos de David rápidamente se convierten en tragedia. ¿Cuándo? Cuando él pone sus ojos en Betsabé, ya que Betsabé era una mujer casada, estaba casada con Urías Eteo, ¿sí? Y él se enamora de Betsabé, la manda a traer y como consecuencia adultera con ella. Y no nada más adultera, sino que también asesina a Urías, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo manda a asesinar? Porque como resultado del adulterio, Betsabé queda embarazada. Se lo manda a decir al rey y el rey, ¿verdad? Se asusta y le manda a decir a su general, que era Joab, ¿verdad? De sus ejércitos, que mandara a Urías de regreso a Israel y lo manda de regreso y, ¿verdad? Él quiere hacerle trampa a Urías, que le dice que vaya y duerma con su esposa. ¿Para qué? Para que de esa manera después Urías creyera que el bebé que iba a tener Betsabé era de él y no de otra persona, ¿verdad? Pero
Urías pues era un hombre muy honesto, muy honrado, ¿verdad? Y muy leal sobre todo al rey y al ejército y a todos los que estaban peleando, que él no descendió a dormir con su esposa, él se quedó, ¿verdad? Dormir en el atrio del palacio, ¿verdad? Entonces, al ver el rey que no logró su propósito de que Urías fuera a dormir con su esposa, él intentó de una manera o de otra y no pudo, ¿verdad? Porque también en una ocasión hasta lo embriagó para que así se fuera, pero aún así Urías, ¿verdad? Se quedó a dormir ahí afuera del palacio, no descendió a su casa, ¿verdad? Entonces el rey dijo, ¿ahora qué hago? Bueno, ¿verdad? Lo devolvió a la guerra con un recado, imagínense, el pobre hombre, ¿verdad? Llevó su sentencia de muerte en la mano y le dijo que le entregara, ¿verdad? Ese recado a Joab. Y en ese recado decía que, en esa carta, ¿verdad? Le decía al rey a Joab que pusiera a Urias en lo más recio de la batalla. Y así sucedió, ¿sí? Joab puso a Urias en lo más recio de la batalla y como consecuencia, pues Urias falleció, ¿verdad? Y el rey le mandó a decir a Joab, cuando ya haya muerto Urias, me mandas a decir, ¿verdad? Una vez que le mandó a decir que ya había muerto Urias, el rey mandó a traer a Betsabé y ya la trajo a vivir a palacio. ¿Sí? Eso fue algo tremendo porque no nada más adulteró ahí el rey David, sino que también mató, ¿sí? Ya estaba doble pecado ahí, ¿verdad? Por eso dice que se convirtió en tragedia, ¿verdad? Su reinado en cierto modo, porque no nada más adulteró, no nada más pecó, sino que también mandó a matar, mandó a asesinar a Urias para poderse quedar con Betsabé, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el capítulo 11. En el capítulo 11 nos narra todo esto que les acabo de decir. Bueno, yo se los dije a grandes rasgos, ¿verdad? Y como consecuencia, ¿verdad? Dios mandó al profeta Natán a amonestar a David y le dijo lo que había hecho. Y le puso por ahí una anécdota, ¿verdad? De un hombre pobre que tenía una sola ovejita y que un rico tenía muchas, muchas ovejas, ¿verdad? Pero el rico recibió una visita y agarró y fue a quitarle al pobre una ovejita que tenía, ¿verdad? Y la mató y le dio a su invitado, a su convidado. Y entonces el rey, cuando oyó este relato que le dijo Natán, se enojó demasiado y dijo, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo, hizo eso? Es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese fuiste tú. Porque teniendo tantas concubinas, tanto poder, tanta cosa grande, tú le quitaste su esposa a Urias, ¿verdad? Entonces ahí fue donde David se dio cuenta que había pecado, ¿verdad? Que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Él creía que pues Dios ni siquiera se había dado cuenta, ¿verdad? Cuántas veces nosotros creemos también que hacemos cosas así escondidas y creemos que Dios no lo ve, que no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Aquí miren nada más cómo, ¿verdad? El rey David se arrepintió, dice de corazón, ¿verdad? Y cuando él se arrepintió, pues él recibió juntamente, pues con el arrepentimiento, la restauración para con Dios, ¿verdad? Pero el profeta Natán le dijo, mira, dice, tu pecado es perdonado, ¿sí? Pero la consecuencia del pecado la tienes que pagar. Y le vas a pagar tú con toda tu familia, ¿verdad? Porque le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y todos los que hemos leído este hermoso libro de Segundo de Samuel, nosotros vemos que a partir de ahí se vinieron desencadenando muchos sucesos terribles en la vida y en la familia y en el reinado de David, ¿sí? Como rápido nomás así les voy a comentar que cuando su hijo Amnón, ¿verdad? Viola a su hija Tamar, cuando su hijo Absalón se rebela en contra también de David y le quiere quitar el reino, ¿verdad? Y Absalón se corona también en Hebrón como rey, ¿verdad? Entonces, muchas cosas así vinieron sucediendo como consecuencia de su grande pecado, ¿verdad? Y esto vino a causar como un tipo de guerra civil y entonces hubo inestabilidad en la nación. ¿Por qué? Por el pecado del rey. Dice, a pesar de todo, Dios continuó bendiciéndole, porque David y Betsabé tuvieron un hijo llamado Salomón, quien fue el sucesor de David y es parte del linaje real de Jesucristo. Fíjese, a pesar de lo que David hizo, como él se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿verdad? Y qué grande bendición tuvo que del linaje de él, ¿verdad? Viene nuestro Señor Jesucristo.
Sí, hay unas palabras claves en este libro segundo de Samuel, y una palabra clave es el ungido. ¿Quién fue el ungido? David. Recordemos que a él lo ungió Samuel, ¿verdad? Todo el libro se centra en la vida ungida de David. Sus victorias y sus fracasos son resultado de su posición que solo le pudo haber sido concedida por Dios. Y acá hay una pequeña reflexión que les voy a decir. Dice, Dios puede realizar cosas extraordinarias a través de nosotros. Nuestra total confianza debe de estar puesta en Dios, no en los hombres. Aunque hemos sido perdonados, tal vez muchas veces debemos de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Dios está listo para perdonarnos y usarnos si tan solo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. La obediencia da como resultado victoria y la desobediencia da como resultado derrota. ¿Sí? Vamos a recordar eso. La obediencia da como resultado victorias, ¿sí? Y la desobediencia da como resultado derrota. Pero nosotros debemos de ser obedientes, ¿verdad? Y somos obedientes porque todos queremos estar en victoria, nadie quiere estar en derrota, ¿verdad? Todos queremos ser victoriosos y por fe creemos que en Jesucristo somos victoriosos. Dice, porque si prospera el gobernador, prosperará la nación, y si tropieza el gobernante, tropezará la nación, ¿sí? Si el gobierno está bien, todos los demás van a estar bien, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita un dicho que, ¿verdad? Antes decían que si la cabeza está bien, entonces los pies también están bien, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, miren, y hay unos lugares claves en segundo de Samuel, y este primer lugar es Hebrón. Hebrón, sí, dice, luego de la muerte de Saúl, David se trasladó desde la ciudad filistea de Siglat a Hebrón, donde la tribu de Judá lo coronó rey, pero el resto de las tribus de Israel lo apoyaban a Isboset, hijo de Saúl, y lo coronaron rey en Mahanaim. Como resultado, hubo guerra entre Judá y el resto de las tribus de Israel hasta que Isboset fue asesinado. En ese momento todo Israel juró fidelidad al rey David. Eso lo encontramos en segundo de Samuel, capítulo 5, en el capítulo 5, ¿sí? Ahí. Hay otro lugar clave que es Jerusalén. Jerusalén es una de las primeras, fue allí donde David peleó una de las primeras batallas. Siendo rey, tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén, que estaba fortificada. David y sus tropas tomaron la ciudad por sorpresa y la convirtieron en capital. Fue allí donde David llevó el arca del pacto e hizo un pacto con Dios. Eso lo vemos en el capítulo 7, 29 y en el 5, 6. Otro lugar clave, el segundo de Samuel, es Gad. Dice, los filisteos eran constantes enemigos de Israel, aunque le dieron refugio a David cuando éste huía de Saúl. Eso lo vemos en primero de Samuel 27. Cuando Saúl murió y David se convirtió en rey, los filisteos planearon derrotarlo. En una batalla cerca de Jerusalén, David y sus tropas abatieron a los filisteos, quienes no fueron totalmente subyugados, sino hasta que David conquistó Metec-Ama, posiblemente cerca de Gat. Eso lo vemos en el capítulo 8. Otro lugar clave es Moab. Durante el tiempo de los jueces, Moab controlaba muchas ciudades de Israel y demandaba altos impuestos en Jueces 3, 12, 30, y David conquistó Moab y a su vez los agravó con impuestos. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 2. Edom, aunque un mismo hombre, Isaac, era antepasado de edomitas e israelitas, en Génesis 25, 19, 23 lo menciona, ambos pueblos eran antiguos enemigos. David venció a Edom y también los forzó a pagar tributo. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 14. Rabá, los amonitas insultaron a la delegación de David y convirtieron una misión de paz en una guerra. Los amonitas llamaron tropas de Siria, Arán, pero David venció esta alianza primero en Elán y luego en Rabá, la ciudad capital. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 1 y en el 12:31. Mahanaim son lugares claves, ¿verdad? Que están ahí en segundo de Samuel. Mahanaim.
David triunfaba en el campo de batalla, pero tenía problemas en su casa. Su hijo Absalón instigó una rebelión y se coronó rey en Hebrón. David y sus hombres huyeron a Mahanaim. Siguiendo mal consejo, Absalón movilizó su ejército para pelear contra David. Eso está en el capítulo 13, versículo 1 y 17, 29. El bosque de Efraín, todos sabemos qué fue lo que sucedió en el bosque de Efraín, ¿verdad? Que ahí fue donde pelearon. Dice, los ejércitos de Absalón y David lucharon en el bosque de Efraín. El cabello de Absalón se enredó en un árbol y Joab, el general de David, lo encontró y lo mató. La muerte de Absalón puso término a la rebelión y David fue recibido nuevamente en Jerusalén. Eso lo vemos en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 1 y en el capítulo 19, 43. Abel Nedmaca. Dice un hombre llamado Seba, también instigó una rebelión contra David, huyó Abel Nedmaca, pero Joab y un pequeño ejército sitiaron la ciudad. Los habitantes de Abel Bedmaca mataron a Seba. Eso lo vemos en el capítulo 20, versículo 1 y el 26. Dice, los triunfos de David fueron el fundamento para el pacífico reinado de su hijo Salomón. Sí, su hijo Salomón ya reinó más tranquilo, más calmado, porque su padre era 100% guerrero, ¿verdad? Y él era él fue ahora sí el que, se puede decir, limpió de todos los enemigos, ¿verdad? Libró al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, antes de terminar, ya voy a terminar, quiero leer una parte que siempre me ha gustado, de Segundo de Samuel, ¿verdad? Y pues, mi padre también a él siempre le gustaba esta parte y él siempre decía y él predicaba, nunca debemos darle a Dios algo que no nos cuesta, ¿sí? Porque cuando David censó al pueblo, Dios se molestó mucho, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo, ¿qué quieres? Dice, que haga yo para que, ¿verdad? Dice desde el 12, ¿verdad? Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios había enviado a Gad, ¿verdad? Porque Dios se molestó mucho de que David censó al pueblo. ¿Por qué Dios se molestó? Porque David, pues, quería saber cuánta gente tenía, ¿verdad? A su favor, no confió tal vez en el poder de Dios, dudó, y él quería saber para estar seguro, ¿verdad? Cuánta gente tenía con él. Pero pues a Dios no le pareció y entonces mandó a Gad y le dijo, ¿verdad? Esto, ¿qué escoges? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, Dios es misericordioso, pero el hombre a veces no se tienta el corazón, ¿verdad? Y no tiene misericordia, pero Dios sí es misericordioso. Por eso David dijo, no, mejor no, que caiga yo en manos de Jehová, pero en manos de los hombres, que no caiga yo, porque el hombre no va a tener compasión y misericordia de mí, pero Dios, si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él sí tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, ya para que no nos diga tanto, ¿verdad? Que cayó una peste sobre el rey de Israel, dice, desde esa mañana, ¿verdad? Dice, y en ese día murieron del pueblo 70,000 hombres, ¿sí? Desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000, ¿verdad? Pero entonces dice que Dios, ¿verdad? Después se arrepintió de lo que estaba pasando y ya no quiso continuar, ¿verdad? Con eso, porque el rey David ¿verdad? Se humilló ante Dios y le dijo, Jehová, ¿verdad? Y le dijo, te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo, ¿verdad? Porque David le dijo, mira, dice, ¿qué te hicieron estos pobres hombres? Yo fui el que pecó, ¿verdad? Le dijo David, ten misericordia, perdóname, ya no mates más a nadie, ¿verdad? Y por eso entonces Dios envió otra vez a Gad, ¿verdad? Y le dijo, ve y ofreces, levanta un altar a Jehová en la tierra de Arauna, Jebuseo. Entonces nos narra la escritura que David subió, ¿verdad? Conforme a lo que Gad le dijo que Dios decía, ¿verdad? Y miró a Arauna de lejos que venía al rey, ¿verdad? Y le mandó a sus siervos
¿verdad? Y les dijo, Arauna salió también en contrario y les inclinó delante del rey con su rostro en tierra, ¿verdad? Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprar a ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los bueyes de los y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Bueno, a mí me gusta mucho esta parte escritural, ¿verdad? Porque aquí el rey David, ¿verdad? Se está despojando. Él no le costaba nada siendo el rey decir, bueno, me lo estás dando, lo tomo, ¿verdad? Ya no me costó nada, yo ofrezco el sacrificio y punto, ¿no? Aquí el hecho es de que nosotros debemos de aprender a desprendernos de algo de nosotros, porque si repartimos lo que otro nos dio, está bien, lo repartimos, pero la bendición es para el que no lo dio, ¿verdad? No para nosotros, sino para el que se desprendió. Nosotros nada más repartimos lo que nos dan y nosotros debemos de aprender a dar lo de nosotros, sea poquito, sea mucho, debemos de aprender también así a desprendernos y ofrecerle a Dios lo nuestro para que podamos recibir la grande bendición. Recordemos que en el Nuevo Testamento también nos habla, ¿verdad? Dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Y esto es lo que yo les puedo aportar, ¿verdad? En esta hermosa noche. Que Dios me los